voy a explicar qué vamos a avanzar el día de hoy con el AutoCAD. Ya, ahí se está grabando nuestra reunión. Ya, aquí tengo un archivo nuevo de una hoja en blanco de AutoCAD. Ya. Les voy a explicar un poquito qué vamos a hacer el día de hoy. Ya. Tengo 15 segundos y les explico aquí el tiro. Se nota bien la figura, ¿verdad? Jóvenes, ¿ven la figura? Sí, profe. Un paralelepípedo, ¿verdad? Una figura geométrica a caras planas, conocido como paralelepípedo. Pero está representado de una forma distinta como hemos dibujado hasta ahora. ¿Ya? Esta representación se llama isométrica. La palabra isométrica es porque los ángulos con los cuales se representan una pieza, acá, que es el ángulo que estoy colocando aquí, ¿ya? Y voy a modificar el número de la cota para que se pueda ver. Dice ahí que el ángulo de inclinación de la figura que uno dibuja con respecto a una línea de referencia horizontal que se llama horizonte, ¿ya? La pieza forma un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Ya? Por eso se llama iso, porque los dos ángulos son exactamente iguales. Un sistema de representación que facilita la comprensión de cómo es un objeto completo, porque podemos ver
la mayor parte del objeto, ¿verdad? Podemos ver el ancho, la longitud y la altura del objeto. Lo podemos ver por 3 caras de referencia, ¿verdad? En un plano, a veces se colocan las representaciones isométricas para facilitar la comprensión de cómo es la pieza para la persona que mira un plano, cuando está representado de la forma que habíamos trabajado hasta la semana pasada, ¿verdad? El sistema que hemos empleado hasta el día de hoy es un sistema de proyección ortogonal. Las vistas son completamente frontales a nosotros, ¿verdad? Y la cantidad máxima de vistas que se pueden sacar de un objeto son 6. La vista de frente, la vista posterior, el lado izquierdo, el lado derecho, arriba y abajo. Son 6 vistas, ¿ya? A veces una pieza es un poquito complejo. Y cuando yo miro las vistas, se hace bastante complicado tener una representación mental de cómo sería la pieza como en 3 dimensiones. Y ahí la representación isométrica ayuda bastante a comprender cómo es una pieza, una figura, ¿verdad? También se utiliza mucho en los manuales, en los catálogos, en los manuales de usuario, en los manuales de mantenimiento, de los equipos, de las máquinas, de un automóvil, ¿verdad? Las piezas también se dibujan en isométrica porque así se comprende más fácil cuál es la pieza mecánica a la cual se hace referencia. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Seguimos trabajando en un sistema de representación en 2 dimensiones, porque yo sigo trabajando en una hoja plana, ¿no? No estoy haciendo un objeto en 3D, simplemente estoy dibujando con líneas inclinadas a 30 grados para poder mostrar en perspectiva una figura completa, ¿no? Y como les digo, esta representación se llama isométrica. Bueno, voy a borrar ese dibujito, ¿ya? Nuestro cursor del mouse así trabaja en forma normal cuando queremos dibujar vistas que son completamente frontales a nosotros, ¿ya? Esa es la posición normal del cursor. Cuando queremos dibujar un sistema de representación isométrica, activamos este icono que está ahí abajo, donde acabo de colocar el cursor, que dice dibujo isométrico y está está desactivado. Le voy a hacer un clic. Ahí se acaba de activar, cambió el color. Y si yo coloco el cursor ahora del mouse en la pantalla, ustedes ya se darán cuenta de que no está completamente frontal, sino que está formando un ángulo ahí, ¿no? De hecho, con la tecla F5 yo puedo posicionar este mouse en distintos ejes, de acuerdo en la dirección en que uno quiera dibujar las líneas, ¿no? Así identificamos inmediatamente cuando el AutoCAD está preparado para trabajar en un sistema de representación isométrico. Y lo otro que conviene activar también es el modo ortogonal. Este icono que está aquí abajo también, donde acabo de colocar el cursor del mouse, que ya lo conocemos porque habíamos trabajado con él. Esos 2 iconos trabajan en forma simultánea. El modo ortogonal activado y el modo isométrico o dibujo isométrico también activado, ¿ya? Supongamos que quiero dibujar un cubo, una figura geométrica, todos los lados miden lo mismo. Y vamos a suponer que cada lado mide 200 milímetros de longitud, ¿ya? Voy a dibujar un cubo. Partiendo con una línea. Voy a trazar una línea vertical. Esa es la ventaja de tener el comando ortogonal activado. La línea sale derechita. Y aquí me preocupo solamente de dar la longitud. 200 milímetros a un lado. Y un enter, ¿no? Si quiero trazar una línea, por decirlo así, hacia allá, hacia el lado derecho, pero hacia arriba, la línea no va en la dirección que se mueve el mouse, ¿no? El mouse va en una dirección y la línea va en sentido contrario. Para cambiar la dirección de la línea, aprieto la tecla F5 en mi teclado, ¿no? Y ahí en la línea ahora la orienté hacia el lado que yo quiero dibujar.
y ahí entrego la otra longitud. 200. Enter. ¿Va? Si quiero bajar el mouse, bueno, aquí el mouse baja, lo oriento, le digo 200, Enter, lo traigo hacia adelante, ¿va? Para cerrar esa cara de la figura. Aquí le doy los otros 200 milímetros, Enter. Ahora quiero ir hacia atrás, hacia la parte trasera, y no deja. O la línea sube o continúa derecho para acá. Otra vez la tecla F5. Y ahí le puedo cambiar la dirección a la línea, ¿ya? Y ahí le doy los 200. Subo el mouse, no quiere subir. F5, ahí sube el mouse. 200. Cierro la figura con esta línea acá, ¿ya? Y arriba me faltarían las otras dos líneas. Puedo partir de esta esquina hacia el lado izquierdo, no deja el mouse. F5, ahí sí, le cambio la dirección. 200, Enter, y cerramos la esquina. Y ahí tenemos un cubo, ¿verdad? Dibujado en isométrico. Pero ojo, sigue siendo un dibujo en 2 dimensiones, ¿no? Está en una hoja plana. Si yo giro o roto esta hoja, que es lo que estoy haciendo, aquí uno se puede dar cuenta que en verdad la figura no tiene volumen, ¿no? Es una figura plana nomás, está hecha en una hojita, ¿no? Lo que pasa es que está hecha de tal forma de que simula como si estuviese siendo dibujado como en 3D, ¿no? Esta es una representación isométrica. Supongamos que en esta cara quiero, en todo el medio de esta cara, dibujar un círculo, ¿no? Si quiero encontrar el centro de esa cara, lo más fácil sería trazar 2 líneas auxiliares por ahora, ¿no? Después las elimino. Y trazo las diagonales de esa cara. Ahí están las diagonales. Se supone que la intersección de las 2 líneas me daría el centro de un círculo, ¿no? Si yo dibujo un círculo acá, el círculo debería quedar alineado con esa cara, teniendo esa inclinación. Ahí arriba tengo el comando círculo. Lo puedo dibujar con un centro y con un diámetro, ¿no? Cuando pida el centro, le indico que es la intersección o el punto medio de esas líneas que están ahí. Muevo el mouse, ¿no? Y aquí el AutoCAD me pide el diámetro. Por ejemplo, 150 milímetros de diámetro. Pero el círculo no queda con la misma dirección de esa cara, de este recuadro que está aquí, ¿no? La cara tiene una inclinación de 30 grados y el círculo está mirando completamente frontal a nosotros, ¿no? Dicho de otra manera, el comando círculo que nosotros ocupamos cuando trabajamos en una figura isométrica no nos sirve, ¿no? Porque los círculos siempre quedan en esa posición y no se pueden girar, ¿no? Vamos a reemplazar los círculos por otro comando, solamente cuando dibujamos en isométrica. Y ahí hacemos uso de las elipses que aparecen aquí debajo del rectángulo, ¿no? Debajo de ese rectángulo hay un comando que se llama elipse. Y hay 3 opciones de elipse. Yo voy a dibujar con la del medio. Esa es la que nos sirve, la que dice ejes y fin, con ese tipo de elipse. Inmediatamente en la parte de abajo se abren las opciones de la elipse. Dice arco, centro y después aparece la palabra isocírculo. Y es a esa palabrita, a la isocírculo, que yo le tengo que hacer un clic, porque eso es lo que vamos a dibujar. Vamos a dibujar un círculo, pero en isométrico, ¿ya? Hago un clic ahí. Pido el centro del círculo, la intersección de las líneas. Hago un clic y muevo el mouse, ¿no? Y me doy cuenta que ese círculo tampoco está en la posición de la cara que quiero. Pero aquí aprieto la tecla F5 una vez
Ese tampoco es la posición. Otra vez el F5. Y ahora el círculo sí que está en la misma posición de la cara que quiero dibujar. ¿Ya? Ojo, el isocírculo o los círculos aquí en isométrica pide el centro y el radio. ¿Ok? Si yo necesito que este círculo tenga diámetro 150, entonces aquí cuando ingrese el valor voy a tener que ingresar la mitad nomás, porque pide el radio, 75. Y hago un enter. ¿Va? Ahí está el círculo. Y tiene la misma disposición de la cara del cubo. ¿Ok? Supongamos que este círculo es una barra cilíndrica, maciza, que sobresale de este material que está acá, de ese cubo. ¿Va? Necesito proyectar esta pieza hacia afuera. Y eso lo voy a hacer con ayuda del comando copiar. ¿Va? El comando copia acá en isométrico lo vamos a ocupar bastante. Copiar. El AutoCAD pide, bueno, designar los objetos. Quiero copiar este círculo, le hago un clic, un enter. Me pide un punto base. En el círculo, lo más lógico es tomar como punto de referencia el centro del círculo. Hago un clic y traigo el mouse hacia adelante de la figura. Y no quiere. O el círculo se va hacia abajo o se va hacia el lado derecho. Hacia el frente no se va. Otra vez la tecla F5. Una vez. Y ahora el círculo sí se va completamente frontal a esa figura. ¿Ya? Y la voy a colocar a la distancia de lo que debería de medir la barra. Y supongamos que esa barrita mide 250 milímetros de largo. Esa es la distancia que ingreso. 250. ¿No? Ahí quedó el círculo copiado. Un escape. Tenemos que tener activados los parámetros. El punto medio siempre tiene que estar activado en el AutoCAD. Nunca se olviden de eso. Y lo mismo los cuadrantes. Recuerden, cada vez que abrimos un archivo nuevo tenemos que venir aquí abajo, donde está el forzar. Dice forzar cursor a puntos de referencia, al ladito en la flechita, ingreso a parámetro. Siempre tengo que activar el punto medio y el cuadrante. ¿Ok? Hay que revisar eso. Para dar la sensación de que esta es una pieza cilíndrica, tendríamos que unir de un cuadrante al otro cuadrante del círculo. Y eso lo hacemos con el comando línea. ¿Ya? Paso el cursor del mouse sobre el círculo, ahí está el cuadrante. Un clic ahí y busco el otro cuadrante que está en el otro círculo acá. Y otro clic. ¿Ya? Lo mismo abajo. Buscamos los cuadrantes y los unimos. ¿Ya? Como no somos Superman, no tenemos visión de rayos X, ¿ya? Se supone que las líneas internas de la figura nosotros no la podríamos ver. La recortamos entonces. Le aplicamos el comando recorta y ahí tenemos, ¿ya?, una simulación de cómo sería una base cuadrada sobre la cual en una de las caras aparece una barra completamente cilíndrica frente a él. ¿Ya? Y así podríamos ir dibujando distintas figuras geométricas en la pieza. El cubo tiene 200 milímetros de longitud. Cada lado mide 200. Supongamos que aquí al medio, ¿ya?, y centrado en esa cara, quiero otro cuadrado, pero ahora de 100 milímetros de lado. De 100. ¿Ya? Bueno, alguien podría decir, profe, podemos trazar la línea al medio, pero parece que no va a servir. A ver, de punto medio a punto medio. Ahí. ¿Ya? Esa línea pasa por todo el centro de esa cara. Si yo quiero un cuadrado aquí que mida 100 milímetros de ancho, ustedes me dirían, profe, ahora tome esa línea y desfásela, ¿verdad?, 50 milímetros hacia ambos lados, y ahí tenemos
la figura, o dos lados al menos del cuadrado, ¿ya? Voy a aplicar el comando de fase. Le voy a dar 50 milímetros y le voy a decir que me desfase esa línea en esa dirección y esta línea en la dirección de acá, ¿ya? Y ahí tenemos ese problema. Mire cómo quedan las líneas, ¿no? Esta es la línea del medio de la figura, ¿verdad? Porque lo uní de punto medio a punto medio. Pero cuando hago el desfase, el AutoCAD lo hace completamente normal, no lo hace con la inclinación de la pieza base. ¿Ok? Dicho de forma más simple, así como el comando círculo no sirve para dibujar en isométrico, el comando de fase tampoco sirve porque esta línea no está alineada con respecto a la cara de la pieza, ¿verdad? Entonces no sirve el comando de fase. El comando de fase acá lo cambio por el comando copia. En vez de desfasar, ahora vamos a hacer copias. Copia de esa línea. Un enter. Cuando pida el punto base, puedo tomar cualquier punto de referencia dentro de la misma línea, ¿ah? Le puedo decir que me lo tome desde aquí y lo desplace en esta dirección, ¿ah? Si ustedes se fijan, yo muevo el mouse y la línea se mueve sobre la cara de ese cubito. Si no se mueve en esa dirección, aprieto la tecla F5 y lo puedo orientar, ¿ah? Y aquí le digo 50. Hay un 50 milímetros. Después hago otra copia de la misma línea que está al medio, de su misma posición, pero ahora hacia la parte de atrás. Y también le digo que lo copie a 50 milímetros, ¿verdad? La línea que está al medio ya no la necesito. Tengo dos lados de un cuadrado, me faltarían las horizontales. Puedo hacer lo mismo. Trazo de punto medio a punto medio. Y esta línea la copio 50 milímetros hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Otro comando copia de esta línea puede ser desde esa esquina, el punto de referencia, un clic, muevo hacia arriba. Va en la dirección que quiero, le digo 50. ¿Va? Otra copia. Nuevamente la línea del medio. Recuerden, la copia siempre pide un punto de referencia, un clic, movemos la dirección necesaria y le damos la distancia de 50. ¿Va? Lo mismo, la línea del medio era una línea auxiliar, la puedo eliminar. Y ahora recorto todos los cachitos de línea para dejar el cuadrado aquí al medio, ¿no? Y ahí tenemos un cuadrado de 100, de 100%. Algunos de ustedes me hubiera dicho, profe, ¿y por qué no lo hace inmediatamente con un rectángulo? ¿No? Y el problema es que cuando yo hago un rectángulo o un cuadrado, el AutoCAD siempre lo va a hacer así, completamente frontal a nosotros. No queda con la inclinación de 30 grados. Entonces, el comando de fase no sirve en isométrico. El comando círculo tampoco lo podemos ocupar. Y el otro comando que no se puede ocupar, el que acaban de ver, el rectángulo o un cuadrado. No se puede hacer con esa opción. Lo tenemos que dibujar obligatoriamente línea por línea, ¿verdad? Acá lo mismo. Si yo quiero decir de que esta es una barra maciza que sobresale del material, entonces también la copio, ¿verdad? Le aplico el comando copia. Pincho las 4 líneas de la figura. Un enter. Cuando pida un punto base, puedo trabajar con cualquiera de las 4 esquinas. Da lo mismo, ¿verdad? Voy a seleccionar la esquina que está ahí arriba. Desde ahí. Y la quiero copiar hacia el frente. Y es lo mismo. El AutoCAD o tira el cuadrado para el lado izquierdo o lo tira para abajo. Si quiero ir hacia el frente, F5, ¿va? Y ahí le doy la distancia.
Y supongamos que esa distancia son 150 milímetros de longitud. Y hago un enter. ¿Ya? Quedó ahí. ¿Y qué hacemos después? Lo mismo. Unimos las esquinas con el comando línea. ¿Saben qué? Le voy a cambiar la distancia de 150 porque el cuadradito queda justo en esa esquina y ahí da una sensación visual media rara. ¿Ya? Le voy a dar otra longitud mejor, un poquito más afuera, para que no coincida con la esquina de la pieza. Desde ese punto y le voy a dar más longitud, le voy a dar 170. ¿Ya? Ahí, para que quede un poquito más afuera de la figura. Y ahí uno las esquinas, ¿ya? Para generar la barra cuadrada. O la barra rectangular en este caso, un paralelepípedo. ¿Ya? Obviamente la línea de aquí, que queda internamente, no tengo para qué dibujarla porque después la tendría que recortar. ¿Va? Por lo mismo, porque no tenemos visión de rayo X. Corto las líneas que pasan por el interior de la pieza. ¿Va? Y da la impresión de que es un paralelepípedo o una figura de caras planas la que sobresale de nuestro sector. Supongamos que en esta cara, aquí, quiero dibujar otro cuadrado, igual, que quede centradito con el primero. ¿Ya? Recuerden, este cuadrado tiene 100 milímetros de diámetro, o sea, de ancho, perdón. Tiene 100 milímetros. Supongamos que el cuadrado que voy a hacer aquí adentro mide 50 milímetros de lado. ¿Okay? Yo podría trazar la línea al medio y desfasarla para ambos lados, pero también lo puedo hacer sin la necesidad de la línea al medio. Yo sé que la altura esta es 100, ¿verdad? Y la figura que voy a dejar aquí va a medir 50 y tiene que quedar X distante de los bordes. Entonces digo 100, que tiene esta figura, menos los 50 que va la figura al interior, me quedan 50 milímetros. Y esos 50 milímetros tienen que quedar compartidos, arriba y abajo, 25 milímetros. ¿Ya? Entonces puedo tomar las líneas que ya están dibujadas y las copio 25 milímetros hacia adentro. Comando copia, le digo que copie esa línea, ¿ya? Desde esa esquina, desde esa posición, y me vengo derechito hacia abajo. Pero la línea no va hacia abajo. F5. Ahí sí va hacia abajo la línea. ¿Ya? Y le digo que esa distancia es 25. Con la línea que está abajo hago lo mismo. Saco otra copia de esa línea. Desde esa esquina y ahora voy hacia arriba. Igual, 25. Y con las líneas que tengo a los lados, la otra copia. Copio esta línea, ¿verdad? Puede ser incluso del punto medio. No se quiere venir en la dirección que necesito la línea. F5. Ahí sí. ¿No? Le doy la distancia. 25. Me falta la última línea de acá. Otra copia. Ese lado, ese punto de referencia, verifico que se mueva sobre la cara y le doy la distancia. Y después recorto. Igual como lo hicimos con esta misma figura en su base. ¿Da? Y supongamos que esta pieza es ahuecada. Tiene una perforación cuadrada al medio. ¿Ya? Y que llega hasta el fondo, hasta el final. Para poder dar la sensación de profundidad, tendría que tomar una línea desde esta esquina y trazarla hacia la parte de atrás. ¿Ya? La línea no se quiere ir hacia atrás. F5, y ahora sí la línea que sí va hacia atrás. ¿Va? Y ahí puedo trazar una línea hasta ahí, hasta ese punto. ¿Okay? O también puedo decir que a lo mejor esta figura, ¿va? Es una perforación cuadrada que tiene esta cara
pero que a lo mejor no la atraviesa completa, que tiene cierta profundidad, por decir algo, unos 30 milímetros de profundidad nomás. ¿Ok? Ahí me conviene sacar una copia de toda la figura, porque va a tener una profundidad definida. Enter. Tomo un punto de referencia, como por ejemplo esa esquina, y le digo que me la mueva hacia atrás. Y aquí le digo la profundidad. Y yo le había dicho que eran 30. 30 milímetros, un enter. ¿Va? Ahí quedó la pieza. ¿Qué hago ahora? Corto las líneas que se supone no se deberían ver. Esa parte del fondo no se ve, porque queda al interior de la pieza, queda oculta a nuestra vista. Entonces corto lo que sobra. ¿Va? Incluye ese cachito. Y ahí tenemos una perforación cuadrada. Y aquí me faltaría unir esas dos aristas que están ahí. ¿No? Y ahí da la impresión de que la figura al frente tiene una perforación con cierta profundidad. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con este círculo que está acá. En todo su centro también puedo generar otro círculo. ¿Ya? Que recuerden que ya no se hace con los círculos, se hace con elipse, ejes y fin. Pincho abajo la opción isocírculo, busco el centro de ese círculo, F5 para posicionar este círculo que estoy dibujando, ahí, ¿tá? Y voy a suponer que este tiene 55 milímetros de radio, ¿tá? 55. ¿tá? Y que también es una profundidad, también es un sacado, es como supongamos que aquí va el descanso de un rodamiento, ¿tá? Este es el descanso. Y que tiene, qué sé yo, 40 milímetros de profundidad. Hago lo mismo. Saco una copia del círculo, busco el punto centro y le digo que me lo copie hacia atrás. El mouse, la figura no va para el lado del mouse. F5. Ahí sí. Ahí le cambio la dirección y le digo 40 milímetros de la profundidad. Vale. Hasta ahí llega el descanso no va. Ese es el fondo, la pared. Ahora recorto lo que sobra. ¿Va? Y ahí tenemos la entrada del descanso con una determinada profundidad. Esa es la forma de dibujar en una representación isométrica. ¿Ya? Tiene más vueltas que estábamos practicando, profesor. Sí, es un poquito más complejo por el tema de que la figura está formando un ángulo acá con 30 grados de inclinación. ¿Ya? Claro. Eso cuesta un poquito más. Pero por eso aquí abajo, fíjense los comandos que tengo activos. El comando ortogonal tiene que estar activado. Y el otro que tiene que estar activado para poder dibujar en isométrico, el que dice dibujo isométrico. ¿Ya? Ya. Esos dos comandos siempre activos. El comando ortogonal y el dibujo isométrico. Cuando quieras hacer una línea, partimos en cualquier lado, ¿no? Y uno mueve el mouse. Si yo quiero que la línea se vaya en la dirección del mouse, ¿no? Y yo veo que la línea se va para arriba, no es la dirección que yo quiero, ahí ocupo la estrategia de la tecla F5. Esa no se pueden olvidar. La F5 aquí es esencial, porque ahí le cambio la dirección a la línea. Supongamos que sean 500. ¿no? Ahí está la línea de 500 milímetros. Ahora yo quiero trazar una línea desde ese punto derechito para abajo. El mouse no va hacia abajo. Fíjense para dónde va la línea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? F5. Y ahí la línea cambia de dirección. Y ahí le doy la altura, por ejemplo, 700. ¿no? Vengo hacia el frente. Ah, la línea viene para acá. Ya, 500.
y ahora voy hacia arriba. La línea va hacia arriba, le doy los 700 milímetros de altura. Y ahí tengo un rectángulo de 500 por 700, pero dibujado en isométrico. ¿Ya? Entonces, ojo, la tecla F5 nos permite orientar las líneas para dar la dirección o el sentido de la línea. Yo aquí acabo de dibujar un cuadrado nomás, de 200 milímetros de lado. ¿Ya? Porque en las 4 esquinas les voy a hacer un bisel de 50 por 50. 50 milímetros de ancho, 50 milímetros de altura. El AutoCAD lo hace con esa herramienta que se llama chaflán. ¿No? Hago clic en chaflán. Para poder indicar las dimensiones, tengo que venir aquí abajo, dentro de las opciones del chaflán, y pinchar la palabra distancia. ¿No? La primera distancia que me pide es desde el borde medido en forma horizontal para acá. Son 40, perdón, yo dije de 50. Entonces la primera distancia es 50. Enter. Ahora pide la segunda distancia, desde la esquina hacia abajo. ¿Cuánto es la altura del bisel? Otra vez 50, la otra distancia. ¿Ya? Y después pincho la esquina y ahí tengo un bisel de 50 por 50. De hecho, si le coloco una cota, ¿va? ¿Se fijan? En forma vertical mide 50 y en forma horizontal también mide 50 milímetros. ¿Va? Si quiero hacer un bisel al otro lado, bueno, vuelvo a pinchar chaflán, como el valor de 50 milímetros ya lo hice, pincho y ahí está el otro bisel, igualito. ¿Va? Y si quiero hacer un empalme o un redondeo, ocupo ese comando, empalme. Y si el empalme es de 50 milímetros, voy a la parte de aquí abajo, pincho la palabra radio y le digo que el radio del empalme ahora es 50. Pincho las líneas y ahí está el empalme. Hago un enter y ahí tengo el empalme. ¿Ya? Los empalmes y los chaflanes funcionan muy bien en figuras que están completamente frontal a nosotros. ¿Ya? Pero en una figura que está dibujada en isométrico no funciona. Y lo voy a demostrar acá dibujando, ¿no? Un cuadrado de 300 por 300. Bueno, un cuadrado de 300 milímetros de longitud. ¿Ya? Aquí tengo que ocupar la tecla F5 para poder orientar las líneas. Entonces, si yo quiero hacer un bisel allá en la esquina de 50, ahí está el chaflán. ¿Ya? Le digo distancia, 50, la otra distancia es 50. Vengo y pincho las líneas. Aparentemente estamos bien. ¿Ya? Si quiero hacer el mismo bisel con las mismas dimensiones en esta esquina, hago un enter, pincho esas dos. ¿Ya? Si quiero hacer una en la esquina de abajo, un enter, pincho estas líneas, ahí está el otro bisel. Y si quiero el de acá, un enter. Y si empiezo a mirar la figura, ¿ya? Yo estoy cachando de que esta línea que está aquí me dice que tiene 50 milímetros de largo. ¿Ya? Y esa línea que está allá, aparentemente no tiene la misma longitud. Y si coloco el cursor aquí, claro que no tienen la misma longitud. Ese lado mide 86.6 y este mide 50. Y el de acá, 86,6. Y el de acá, 50. No miden los cuatro iguales y deberían ser igualitos porque hice un bisel de 50 milímetros por todos los lados y no miden igual. ¿Va? O sea, en otras palabras,
el comando chaflán no funciona en una figura isométrica. Hace biseles, pero no lo hace con la medida que corresponde. Vamos a ver qué pasa con un empalme. Y voy a hacer un empalme con un radio de 50. Y le digo un empalme entre esa línea y esta. Ahí hay un empalme. Ahora, en las líneas que tengo acá al lado. Y aquí se nota más la diferencia todavía. Miren, tremenda curva que hizo acá. Y la curva más chiquitita que hizo ahí arriba. Y les di exactamente el mismo valor. ¿Ah? Si hago el empalme acá, hace otro empalme grandote. Si hago un empalme en esta esquina, es chiquitito. ¿Ah? Yo al AutoCAD le dije que los 4 empalmes fueran de 50. Y si los miro, no son iguales. Los que están frente a frente, esos son iguales. Y los otros que están en la esquina contraria, ese con este, quedan iguales. ¿Ah? A pesar de que tienen la misma dimensión, dice de radio 50, no se ven iguales. ¿Ah? Los empalmes entonces no funcionan. ¿Ok? Si yo a este cuadrado le quiero hacer un empalme de 50 milímetros en cada esquina, tengo que dibujar los círculos, ¿no?, con radio de 50 en toda la esquina y después recortar. ¿No? Y lo tenemos que hacer con la elipse. Y la elipse me pide el punto centro y el radio. Como me pide el punto centro, tengo que buscar el centro de la elipse o el centro del círculo. ¿No? Si yo les digo que el empalme es de 50, entonces la distancia desde el borde al centro del círculo es de 50 milímetros. Así que saco una copia, ¿no?, de esa línea, de su posición hacia adentro, 50. Y con las 4 líneas hago lo mismo. Una copia. Esa línea, de su posición hacia adentro, 50. Ahí tengo la primera intersección para dibujar un círculo. Me falta la de aquí abajo. Me faltan 2 esquinas más. Otra copia de esa línea. Copia de esta línea. Desde su posición, 50 milímetros para adentro. Recuerden, la distancia que se copia la línea hacia el interior es el mismo valor del radio. ¿Ya? Si el radio es de 50, las líneas se copian 50 milímetros hacia adentro. Y en esas 4 intersecciones dibujo una elipse, eje fin. Le digo que es un isocírculo aquí abajo. Le digo que ese es el centro, ¿no? Recuerden, la tecla F5 me permite posicionar, ¿no?, el círculo en la carita, y ahora le digo que el radio es 50. Y hago otra elipse, eje y fin, isocírculo en esa esquina, y hago lo mismo, 50. ¿No? Y en las 4 intersecciones igual. Ahí están las elipses de 50 en las esquinas. Las líneas internas las ocupé solamente para encontrar los centros de todos esos círculos. Lo puedo eliminar. Y si quiero dejar solamente el redondeo de la esquina, bueno, ahora tengo que cortar los sobrantes. ¿Ya? Y esa es la forma correcta de dibujar empalmes, ¿ya?, en un sistema isométrico. Hay que dibujar los círculos y después hay que recortar.
Con los biseles sucede exactamente igual. ¿Va? Supongamos, por ejemplo, que en ese borde yo quiero eliminar esa arista y aquí quiero dejar un bisel de 30 por 30. ¿Me están escuchando, jóvenes, o no? ¿Están tan callados ustedes? Sí, profe. Tengo 9 estudiantes aquí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy calladito porque estoy concentrado. O dejaron la tele prendida nomás y se fueron a tomar once, que es la otra alternativa, como hacen los chiquillos en el día. Se conectan, dejan el avatar ahí Aquí estamos, de finales. y se van a ver. Siempre activo. partido. A cabezazos, pero aquí estamos. Ya. Supongamos que esa arista la voy a eliminar. Voy a hacer un bisel, ¿ya? De 30 milímetros. 30 milímetros hacia adentro, 30 milímetros hacia abajo. Lo mismo, ¿ya? Los biseles también hay que dibujarlos. Si el bisel es de 30 milímetros por lado, lo que tengo que hacer es copiar la línea en ambas caras, la distancia del bisel. ¿Ya? Saco una copia de esta línea. Le digo, puede ser desde esa posición y comienzo a mover el mouse verificando que la línea se mueve sobre la carita de la pieza. Y le digo 30. ¿Ya? Otra copia de la misma línea, pero ahora hacia la parte de abajo. El mismo borde. Puede ser la misma esquina y ahora sigo. La línea no quiere ir hacia abajo, entonces la tecla F5. Ahora sí va hacia abajo. Y ahí le digo 30 milímetros. ¿Ya? Entre la intersección de esas dos líneas, a la línea de acá, ahí queda el bisel. Y ahí lo uno con una línea en diagonal. Y lo mismo en el otro extremo. ¿Ya? Ahí está el bisel. Se supone que ese material desaparece. Esa línea la puedo eliminar. Y esos cachitos que están ahí los tendría que recortar. Comando recorta, ¿verdad? Y ahí la pieza tiene un bisel de 30 milímetros por lado. Esa es la forma de hacer un bisel. Si quiero hacer un redondeo, ¿ya? Ya sabemos cómo hacer. Por ejemplo, aquí tengo una cara cuadrada que mide 200. Supongamos que adentro quiero un cuadrado de 150. 200 que tiene este, menos 150 que quiera el interior, me quedan 50 milímetros. Y si quiero que quede equidistante, voy a tener que copiar la línea 25 milímetros hacia adentro. Las 4 líneas. Saco una copia, ¿va? A 25. Porque lo primero que voy a hacer es generar un cuadrado al interior de 150. Todos los bordes 25 milímetros para adentro. Ya. Esa línea no quiere ir en la dirección que yo quiero. Recuerden, F5. Ahí sí. 25. Y lo mismo al otro lado. Otra copia. Esa línea. 25 también. ¿Ya? Y para que quede el cuadradito adentro, otra vez la tijerita. Comando recortar, hago un enter y después cortamos la esquina sobrante. Ahí tenemos cuadraditos de 150 por 150 al interior. Lo puedo verificar. 150 milímetros de longitud de esa línea y la otra línea 150. Supongamos que queremos hacer un empalme aquí. De 30. De radio 30.
¿Qué tengo que hacer? Sacar una copia de todos los bordes de la pieza, lo desplazamos hacia el interior, no va hacia la misma cara, F5, ahí sí. Si yo les digo que el radio es de 30 milímetros, entonces copien hacia adentro 30 milímetros la línea, ¿ya? Ahí tendríamos la intersección, entonces, para hacer el isocírculo. Y vamos con una elipse. Recuerden, siempre hay que trabajar con la que está al medio, la que dice eje y fin. Un clic ahí. Inmediatamente hay que venir aquí abajo a la opción que dice isocírculo. Un clic en isocírculo. Me pide el centro. Es esa intersección. Hago un clic y muevo el mouse. El círculo está en la posición que necesito, ¿no? Pero recuerden, podría estar así. Ahí apretan la tecla F5 una vez hasta que puedan posicionar el círculo en la posición. Y aquí le dicen, recuerden, el isocírculo siempre pide el radio. 30. ¿Ya? Podría dibujar otro aquí, otro aquí, otro aquí. O lo que es más fácil, como son todos iguales, saco una copia de este círculo. Y le digo que me lo copie desde ese centro al centro de acá. Profe, no se le escucha. No se escucha, profe. ¿Me escuchan? Sí, Ahí ahora sí. sí. ¿Ahora sí? No. Pero se entendió la explicación cómo hacer los empalmes, ¿verdad? Sí, con copia y luego con Ya, circunferencia. exactamente. Con copia y recortar, ¿ya? Y supongamos que ese es un, ¿cómo se llama? Una cavidad que tiene esta figura hacia abajo, ¿ya? Y que va a tener 40 milímetros de profundidad. Otra vez comando copia. De hecho, el comando copiar, el comando recortar, el que más se ocupa aquí en el isométrico. Tomo toda la figura y le digo que me la copie, una copia. Y busco cualquier punto de referencia, cualquier punto, ¿no? Da lo mismo. Ya, hago un clic ahí. Y le digo que la figura me la copie hacia abajo, pero la figura no va para abajo, ¿no? No se quiere ir hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? F5. Ahí sí la figura va hacia abajo, ¿no? Ahí va hacia abajo. Y le digo que la profundidad es 40. Ahí quedó la profundidad, quedó ahí arriba. Obviamente aquí voy a tener que entrar a recortar todos los sobrantes. Si de pronto ustedes pinchan una línea y no la cortan, ¿ya? Después la pinchan y la eliminan, ¿no? Y ahí tenemos un vaciado que tiene esa pieza. Incluso muchas veces aquí se traza una línea vertical, ¿ya? Donde terminan los arcos, aquí se traza una línea recta hacia abajo para dar la sensación de profundidad. Desde ahí, ahí.
y ahí tenemos una cavidad en la figura, ¿no? Así se dibuja una figura en una representación isométrica. Fíjense que son puros comandos línea, comando copia, comando recorta, y el otro que utilizo es la elipse. Son esos 4 comandos. Y ahí uno puede dibujar casi la totalidad de una figura, o casi cualquier pieza mecánica, ¿no? Con comando línea, elipse, isocírculo, comando copiar, comando recortar. Voy a buscar ahora una figura para que la dibujemos en isométrica, pero ya teniendo medidas reales de la pieza. Ahí le estoy mostrando un plato. Ahí está la vista isométrica abajo, ¿no? Ahí está la representación isométrica. Es un flanque con 8 perforaciones. Bueno, aquí se alcanzan a ver 7, porque la número 8 queda tapada ahí. Pero la vista principal acá en la elevación la podemos ver. Un plato que tiene 8 perforaciones. Y aquí están las dimensiones de la figura, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a imprimir esta imagen y la voy a pegar en el AutoCAD para dibujarla en el AutoCAD. Ahí está la hoja en blanco. Cada vez que digo hoja en blanco me acuerdo de la nueva Constitución. ¿Ya? Ahí está el flanque. Se supone que deberíamos desarrollar esa figura nueva, ¿ya? Las vistas no las voy a hacer porque ya hemos hecho bastantes dibujos en vista. Vamos a dibujar esa vista isométrica, así, en la misma posición que está, ¿ya? Y voy a empezar por el diámetro mayor, con el diámetro más grande. Dice acá el plano que el diámetro más grande tiene 200 milímetros de diámetro, ¿ya? Pero es diámetro 200. Recuerden, el círculo se hace con elipse, eje y fin. Inmediatamente pincho aquí abajo la opción isocírculo. Hago un clic para indicar dónde está el centro. El círculo no está en la posición que yo quiero, está mirando para el lado contrario. F5 entonces. Ahí sí. Esa es la posición. Ojo, el plano dice diámetro 200 y la elipse, si se fijan ustedes, la línea anaranjada que muestra ahí está pidiendo el radio, ¿ya? Entonces hay que ingresar 100 nomás, la mitad. ¿Ok? Ahí está. La figura original es más grande que la figura que está proyectada acá. Así que la voy a sacar un poquito de esa posición
y la voy a ampliar aquí, para que se vean más o menos más proporcionales. Ya, ahí tengo el diámetro mayor. Voy a mirar en el plano. Ese diámetro mayor está aquí y dice que tiene 25 milímetros de grosor. Es un disco de 25 milímetros de grosor. ¿Qué es lo que hago? Este círculo lo copio. Lo puedo copiar hacia adelante 25 milímetros o hacia atrás. Da lo mismo. En este minuto da lo mismo. Una copia de este círculo. Enter. Busco el centro del círculo, que está ahí. Hago un clic ahí y le digo que me lo copie hacia atrás. Y como el AutoCAD porfiado no va hacia atrás, F5. Ahí sí. Ahí va hacia la parte de atrás. Y aquí le digo 25 milímetros. Ahí quedan los círculos. Y para que esto sea un cilindro, hay que conectar con una línea desde un cuadrante del círculo. Ahí apareció el primer cuadrante. Un clic y busco el otro círculo. Ahí está el otro rombo. Ahí está el otro rombito. El otro cuadrante. Otro clic. ¿Ah? Y abajo, acá hago lo mismo. Del cuadrante del círculo que está ahí, busco el cuadrante del otro que está ahí y otro clic. Y aquí voy a tener que recortar la línea sobrante. ¿No? La que pasa por dentro de la figura la elimino. La dejo así nomás. Y acá arribita hay una curvita que quedó ahí. También la voy a recortar. Esa. Ahí tengo una moneda. El primer plato. ¿No? El plato más grande. El de 200. Después hay otro diámetro. En el mismo centro. Que dice acá este plano que tiene 120 milímetros. 120. Y que debe coincidir con ese centro, ¿verdad? Con ese centro hay que dibujar otra elipse. Eje fin. Isocírculo. Busco el centro de ese círculo. Ahí lo está mostrando. Ahí hago un clic. Hay que orientar el círculo. F5. ¿verdad? Ahí está. Esa es la posición. Dice que es de diámetro 120. Por lo tanto, aquí tengo que ingresar la mitad nomás, porque aquí es el radio. 60. ¿verdad? Y esa figurita es la que sobresale aquí, que me dice que en total la pieza tiene 50, pero el plato de ahí atrás ya tiene 25, por lo tanto la altura de este círculo que acabo de hacer también es de 25. Entonces esta figura ahora la copio hacia el frente, 25 milímetros. Una copia de ese círculo, enter, lo mismo, busco el centro, está ahí. Un clic ahí y lo traigo al frente. Otra vez no quiere el AutoCAD. F5, ahí sí. Le digo que lo copia 25. Un enter. Y hacemos lo mismo. Unimos de un cuadrante al otro para poder generar el cilindro. Busco un cuadrante, ahí está el otro clic. Y abajo al tiro lo mismo. ¿Está? Un cuadrante al otro cuadrante. Y hago lo mismo ahora. Recorto las líneas internas. Y ahí arriba quedó otro. Ahí está. ¿Se parece a la figura original? Sí. Como no está terminado, se ve medio raro, porque le faltan figuras. ¿ya? Aquí adentro hay un diámetro de perforación, que ahí está la medida. 75 milímetros de diámetro. Atraviesa toda la pieza, o sea, tiene 50 milímetros de profundidad. Diámetro 75. Con ese centro, con el círculo más exterior, con ese centro. Otra elipse, eje fin. Isocírculo. Ahí está el centro del círculo. Hago un clic. Aquí es lo mismo. Hay que orientar el círculo. ¿no? Ahora, ese es de diámetro 75. Y la mitad de 75
no me equivoco, es 37.5. ¿No? Un enter. Esa es la entrada de la perforación. Y esa pieza tiene 50 milímetros de profundidad y de hecho ahí se ve que hasta ahí llega la profundidad, el ancho de la pieza, se logra ver ahí atrás, ¿no? Entonces, ese círculo que acabo de copiar, perdón, ese círculo que acabo de dibujar, lo voy a tener que copiar desde su centro hacia atrás, 50 milímetros, que es el espesor de la pieza. Una copia de este círculo desde su centro hacia la parte de atrás, insisto, el AutoCAD, F5, ahí sí. Profundidad 50 milímetros. ¿Ya? Hasta ahí llega. Ese es el ancho de la pieza, hasta ahí. Por lo tanto, hay que recortar todo lo que sobra. ¿Ya? Ese arco que está ahí, después lo suprimimos. Hay que dar la profundidad de lo que ingresa hacia adentro de la figura. Las perforaciones. Son 8 perforaciones. Y es con una cajera para meter un perno Parker. ¿No? Algunos se equivocan, le dicen pernos Allen. Las llaves son Allen, los pernos se llaman Parker. Eso que tiene la cabecita redonda para apretar. Tiene 20 milímetros la entrada, de diámetro 8 milímetros de profundidad. Y el diámetro pasante es de 12 milímetros de diámetro. ¿No? Esas son las dimensiones de la perforación. Y de centro a centro de perforación está en un diámetro de 160 milímetros. Lo primero que tengo que dibujar en esa cara, ¿no? Porque con esa cara van los círculos, con ese centro que ahí lo está mostrando, por eso pinché el círculo para saber dónde estaba el centro ahí. Con ese centro voy a tener que dibujar otra elipse de diámetro 160 para poder encontrar los círculos acá. ¿No? Otra elipse, hizo círculo con el centro de ese círculo, ahí está, es ese. Lo mismo, F5 acá. Esa es la posición del círculo. Como dice que tiene diámetro 160, entonces aquí ingreso la mitad nomás, 80. ¿Ah? Y en ese círculo debería de dibujar 8 perforaciones. Voy a ubicar la primera. ¿Ah? La primera está aquí arribita. Esa está en línea recta con el centro, a 90 grados con el centro del círculo. ¿Ah? Otra vez, desde el centro de ese círculo, desde ese punto, voy a sacar una línea vertical para cortar justo con ese círculo, para encontrar una perforación. ¿No? Desde el centro de ese círculo. Ahí está el centro, ese. Desde ahí. Desde ahí saco una línea vertical y me da lo mismo la longitud de la línea. ¿No? Saco otra línea de donde termina, desde el mismo centro de esa figura. Desde ahí. Ahora, hacia el lado derecho. ¿No? Otra línea desde ese punto hacia allá. Ahí tendríamos 3 perforaciones. Ahí va una, ahí va la otra, en esta intersección iría otra, y aquí abajo podría colocar otra más. Desde ahí hacia abajo. ¿Ya? Y aquí al medio debería quedar otra perforación. ¿Ok? Ahora, se supone que la línea que debería pasar por aquí me debería de tomar este ángulo y cortarlo a la mitad.
¿Ya? Ese ángulo dice que tiene 120 grados por la inclinación. Si trazo una línea desde la intersección de todas esas líneas que están ahí, desde ahí, ¿ya? Puedes activar el comando ortogonal para poder hacer una línea inclinada acá, ¿ya? Piensa que la línea aquí tiene 30 grados, ¿ya? Ahí tiene 0 grados. Y en este espacio tengo 90. Y el ángulo total desde aquí hasta aquí abajo dice que es 120 grados. Por lo tanto, ¿cuánto debería inclinar yo esta línea aquí? ¿Cuánto ángulo debería tener la línea para que quede al medio? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿O se fueron a ver tele? ¿Me escuchan, jóvenes, o no? Aquí está un profe. Ya, pues, ¿por qué no me responden? ¿Cómo era la pregunta? Ya, la pregunté como 3 veces. Está. Parece que todos dejaron prendido el celular o el PC y se fueron a tomar once, se fueron a pololear, a ver tele, a jugar a las cartas, a fumarse un cigarro. Estoy hablando solo yo aquí. Voy a hacer de nuevo la pregunta. Las perforaciones son 8, ¿ok? De la forma en que yo tengo dividido el círculo, lo acabo de dividir en 4. Aquí tengo para 4 perforaciones. Pero a mitad de camino de entre estas dos líneas, a la mitad, ¿verdad? Debería tener otra línea que me divide este ángulo justo a la mitad para poder colocar la otra perforación aquí. ¿Ya? Si yo acoto el ángulo entre estas dos líneas, me dice que tiene 120 grados. ¿Lo estás viendo, verdad? ¿Sí? Ya. Sí. La línea que saque aquí, entonces debería de dividir estos 120 grados, dividirlo a la mitad, ¿verdad? Claro. El problema es que si tomo una línea desde aquí, desde el origen, y quiero cortar este ángulo que está aquí justo a la mitad, ¿ya? Fíjense que cuando coloco la línea completamente horizontal, me dice que ahí hay 0 grados, ¿ya? 0. Aquí tengo 30 grados. Desde aquí hasta la posición 0 del AutoCAD. Porque, ojo, el AutoCAD mide los grados desde aquí hacia arriba. Entonces yo necesito saber con qué ángulo voy a trazar la línea aquí hacia arriba. El ángulo desde aquí abajo hasta la línea vertical son 120. ¿Va? Ahí tengo 120 grados. Se supone entonces que debería de quedar una línea entre esta A los línea y 60, la ¿no? línea de acá a 60 grados. Ya, pero si coloco 60 grados en el AutoCAD, mira dónde me queda la línea. Queda A por ahí 30, arriba. profe. ¿Ah? 20. Pero el que le está calculando los Ah, 90 grados del. entonces tiene que ser con 30 grados de inclinación, ¿verdad? Ahí, Sí, Sí. ya. por la encuentra abajo. Ahí le tracé una línea. ¿Ya? Ahora, entre la línea de acá a la otra que va en diagonal aquí, deberían haber en total 90 grados. ¿Ya? Desde aquí a la otra posición deberían haber 90 grados. Pero aquí yo ya sé que tengo 30. Recuerden, el AutoCAD comienza a medir aquí 0 grados. ¿Ya? Hasta ahí tengo 30 grados. La otra línea que debería estar acá, esta línea
que tengo con el mouse, con esta, deberían de formar 90 grados para colocar la otra perforación, ¿no? Pero el AutoCAD comienza a medir el ángulo desde aquí abajo. Entonces tengo que sumar los 30 que están aquí más los 90 que tenemos acá. O sea, esta línea debe tener 120 grados de inclinación. Ahí tengo los 120 grados. Hago un clic. ¿Ya? Lo mismo va a suceder con la línea que haga hacia acá abajo. Busco la intersección de todo este montón de líneas que tengo ahí. ¿Ya? Ahí tengo 0 grados. Aquí tengo 30 grados. Aquí la línea, ok, lo mismo. Si mido el ángulo que hay aquí, me dice que es 60 grados. ¿Ya? Tengo que llegar a la mitad de ese ángulo. Pero el AutoCAD comienza desde aquí, desde 0. A esa línea ya tengo 30, más los otros 30 que tengo acá, debería trazar una línea con 60 grados de inclinación. Ahí está la otra línea. ¿Ok? Y entre esa línea y esta línea vertical, voy a tener que medir el ángulo. Me dice que tiene 120. ¿No? Necesito una línea en esa dirección para encontrar el otro círculo. Y partimos de lo mismo. La línea horizontal, ahí marca 0 grados. ¿Ya? Hasta aquí tenemos 60, hasta aquí tengo 90. Y a estos 90 le tengo que sumar la mitad de estos 120 que están acá. 90 más 60 debería tener 150 grados la línea que voy a dibujar ahora. Y ahí tengo 150 grados. Ahí hago un clic. ¿Ya? Ahí tengo las 8 intersecciones donde van las perforaciones. Ahí va 1, 2, 3, 4. Ahí va otro. 5, 6, 7 y la número 8 quedó aquí abajo. Ahí. ¿Ya? Un diámetro de 20. Aquí dibujo una elipse. Eje fin, isocírculo. Ese es el centro. Esa es la posición del círculo. Ojo, el diámetro es 20. Por lo tanto, el radio aquí es 10. ¿No? Ahí no. Esa perforación de 10 tiene una profundidad de 8 milímetros. De 8 milímetros. Este mismo círculo lo voy a tener que copiar hacia atrás 8 milímetros para darle la profundidad a esta perforación, a esta cajera. Enter. Desde su posición hacia atrás. Y la profundidad es 8. ¿Verdad? Pero obviamente ese arco que queda por fuera no se ve. Queda así nomás. ¿Verdad? Queda la perforación con ese pedacito de curva que me dice que hasta ahí llega la perforación. Y con el centro de ese arco que corté, con ese centro, tengo que dibujar el otro círculo más chiquitito que va al fondo, que atraviesa la pieza, que dice que es de diámetro 12. ¿Va? Entonces, con ese centro, otra elipse, eje fin, isocírculo, busco el centro de ese arco. Por eso paso el cursor por el arco pequeñito que quedó ahí, para que marque el centro. Ese es el centro. ¿No? Se supone que esos círculos son de 12, diámetro 12. Por lo tanto, aquí coloco 6 de radio nuevo. ¿Ya? Ahí está la otra perforación. Y aquí en estricto rigor se corta lo que sobra de círculo. Ahí. ¿Ya? Y esa línea vertical la voy a eliminar al tiro. Ahí. Eso mismo que acabo de dibujar ahí,
lo tengo que dibujar en esa intersección. En la que va en la siguiente y en la siguiente. Ahora, como es un poquito complicado, prefiero sacar una copia de esos 3 arcos que están ahí. Enter. Busco el centro del círculo más grande que está ahí, desde esa posición. ¿Va? Y le digo que la quiero copiar en las intersecciones donde van las otras perforaciones. Ahí va una. Ahí va la otra. Ahí tenemos la otra intersección. Ahí, en la intersección de ese arco con esa línea, ahí va otra. Bueno, ahí arriba se ve facilito una. Aquí se ve otro que debería estar ahí. Esa es la intersección. Y la de aquí abajo es con esa línea con ese círculo, si no me equivoco. Sí, ahí. ¿Ya? Ahí estarían las perforaciones. Las líneas auxiliares ya las puedo eliminar. Las voy a pinchar y las voy a suprimir. ¿Ya? Para ir limpiando el dibujo. El centro del círculo, por donde pasan las perforaciones, también la elimino. En esta figura, obviamente ese pedacito de curva no se vería. Recorto. ¿Ya? Ahí hay una perforación. La de aquí abajo hay que cortar en esa zona. Y esa perforación, lo más triste es que la dibujé y en estricto rigor no se ve, ¿verdad? Porque todo el diámetro completo la tapa. Entonces, esta no tendría ni siquiera para qué haberla dibujado. Queda escondida esa perforación. No se ve. Ahí está el plato con las perforaciones. ¿Ok? En la posición que les corresponde. El borde de la pieza, ya, dice que trae, dicen acá, todos los bordes hay que hacerles bisel de 2 milímetros. Entonces, aquí tengo un bisel de 2 milímetros. En esa parte hay otro bisel de 2 milímetros y lo mismo con el diámetro interior, 2 milímetros. ¿Ya? O sea, en estricto rigor, ese contorno no queda. ¿Okay? En los platos, en estas figuras así que son circulares, hacerlo en palme los biseles es un poquito más complejo. ¿Ya? Se supone que esa arista no queda, porque le hacemos un bisel de 2 milímetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar este círculo de la posición que tiene, lo voy a copiar 2 milímetros hacia atrás, que es de donde partiría el bisel. Y después en esta cara voy a dibujar un círculo con un radio de 2 milímetros menor para representar el bisel, ¿no? Lo primero que voy a hacer es una copia de este arco. Desde su posición, ahí está el centro. Y le digo que me lo copie hacia atrás. F5, hacia atrás. El bisel es de 2 milímetros, que lo copie 2 milímetros para atrás. Y ya 2 milímetros, ahí. ¿Ya? Y ahí lo copió. Y parece que lo copié 2 veces. Sí, ahí está. Ahí me copió el círculo 2 milímetros para atrás. Ahí comienza el bisel. ¿Ya? El que está más adelante es el círculo original. Ese es su centro. Dice aquí que hay que hacer un bisel de 2 milímetros. De 2 milímetros. ¿Ya? El diámetro exterior dice que tiene 200 milímetros de diámetro. Ese círculo azul que tengo ahí tiene 200 milímetros de diámetro. Pero lo hice con un isocírculo
Entonces no le coloqué 200, lo que le coloqué 100 por el radio. Y como el bisel tiene 2 milímetros menos, ahora voy a tener que hacer otro isocírculo de 98 milímetros de radio. Los 100 originales que tiene el círculo, menos los 2 milímetros del bisel, quedan 98. Otra elipse, eje y fin, isocírculo. Busco el centro del círculo exterior, que sería ese circulito, el punto que está ahí al medio. Ahí, ese es el centro, ¿no? F5 para posicionar, ahí está. Y ese radio es de 98 milímetros. 98. En estricto rigor quedan 3 círculos, ¿va? El del medio era el original, pero eso se eliminó con el bisel. Lo elimino. Y así estoy representando cómo queda un bisel en un plato, ¿va? Y por aquí abajito se alcanza a ver una curva metida dentro de otra curva. Aquí hay que recortar la curva interna. Esa la corto. Ahí. ¿Ya? Y ahí queda representado el bisel exterior. 2 milímetros de profundidad. Con esa figura hay que hacer exactamente lo mismo. También tiene un bisel de 2 milímetros, pero es en un círculo. ¿Cómo se hace? Si el bisel es de 2 milímetros, tomo este círculo y lo copio 2 milímetros hacia atrás. Y después con su mismo centro dibujo otro círculo con un radio de 2 milímetros menor, ¿ya? Para tener 3 círculos. Primero saco una copia de este mismo círculo desde su posición, que está ahí, y le digo que me lo copie hacia atrás. F5, ahí va hacia atrás. Le digo 2 milímetros porque es el espesor del bisel. Ahí lo copió, ¿ya? Y el inicio del bisel es otra elipse, hizo círculo con el centro del círculo original, que sería este, ¿ya? F5 para posicionar el círculo. Ahora, ese círculo dice acá que tiene un diámetro de, ahí está, 120, pero es de diámetro 120. Por lo tanto, tiene un radio de 60. El círculo original tiene un radio de 60, pero a esos 60 le tengo que quitar 2 milímetros por el bisel, ¿ya? Por lo tanto, va a quedar un isocírculo de radio 58. Enter. El círculo que queda al medio lo elimino, ¿va? Y ahí le generé el bisel. Y ahí abajito se generan doble curvas. Corto la curva que va por dentro. Y ahí está listo, ¿va? Ahí está el otro bisel. Y a la entrada de esa perforación va otro bisel de 2 milímetros más grande, ¿va? Un bisel de 2 milímetros. Recuerden, este no tiene material aquí adentro. Es una perforación. Por lo tanto, aquí voy a tener que dibujar otro círculo, ahora con un radio de 2 milímetros mayor, porque va a ir hacia afuera. Y este lo copio hacia adentro, 2 milímetros. Primero dibujo una elipse, hizo círculo, con el mismo centro, ¿ya? El círculo original, dice el plano, que tiene 75 milímetros de diámetro. 75. Pero recuerden, aquí se ingresa la mitad. La mitad de 75 es 37,5. 37. Pero este tiene que ser 2 milímetros más grande. Por lo tanto, serían 39,5. ¿Ah? Ahí tengo la entrada del bisel. ¿Hasta dónde llega la profundidad del bisel? Bueno, tengo que tomar el círculo original, el que estaba ahí, y lo copio 2 milímetros hacia adentro. Porque el bisel tiene 2 milímetros. Ese círculo lo copio desde su posición hacia atrás. De aquí me alejo.
Y aquí le digo 2 milímetros hacia atrás. Es K. El círculo que queda al medio se elimina. ¿Ah? Ahí está la entrada del bisel. Pero aquí quedan dos curvas. Y aquí hay que cortar la curva que queda afuera. Y ahí está la figurita. ¿Va? Ahí estaría la vista isométrica de ese plato. Así queda representada. Lo más complicado para las figuras así que son cilíndricas es la generación de los biseles. ¿Va? Voy a dibujar aquí una elipse de radio 50. Ojo, tiene radio 50. Voy a sacar una copia de esto. De su posición hacia atrás. Pongamos que una barra de 100 milímetros de largo. ¿Va? Ahí tengo un cilindro. Voy a recortar esta parte del arco para que parezca un cilindro. ¿Va? Recuerden, este círculo que está aquí tiene un diámetro de 100, o que es lo mismo, un radio de 50 milímetros. ¿Va? Ahora me dicen que ese borde no queda, porque a esta figura le vamos a hacer un bisel o le vamos a hacer un empalme, cualquiera de los dos, de 5 milímetros. ¿Va? De 5. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el círculo y copiarlo hacia la parte de atrás, los 5 milímetros, lo que mide el bisel. Saco una copia de este círculo, de su posición hacia atrás. 5 milímetros, porque esa es la profundidad del bisel. Hasta ahí llega el bisel. ¿Ya? Este es el círculo original. Ese es su centro. Y acá necesito dibujar otra elipse, pero más pequeña. 5 milímetros menos de radio que la original. La original tiene 50. Mi bisel es de 5. Así que tengo que hacer una elipse acá de 45 milímetros con ese centro. ¿Ya? Siempre le resto al radio de la primera elipse, le resto el ancho del bisel. 45 entonces. ¿Va? El círculo que queda al medio se eliminó, porque esa es la arista que se elimina. ¿Va? Por ahí quedan unos cachitos, se recorta. La recorté ahí, recorté ahí abajo. ¿Ya? Y en esa parte que quedan dos curvas, la curva interior también la corto. ¿Ya? Y esa forma geométrica que aparece ahí me está simulando un bisel de 5 milímetros de lado. ¿No? Así se representan los biseles o los empalmes en una figura que es un cilindro. ¿No? Por eso les digo, si el bisel tiene 5 milímetros de longitud, entonces el círculo que estaba originalmente se copia hacia atrás 5 milímetros y después se hace otra elipse con un radio de 5 milímetros menor. La que queda al medio, siempre desaparece esa curva. ¿Ya? Y después se recorta para poder representar la figura. Lo mismo hice con los biseles de esa pieza. Y ahí está terminado. Ahí está representada en una vista isométrica. Esa era la clase del día de hoy, pues jóvenes. Ver cómo funciona el sistema de representación isométrico aquí en el AutoCAD. ¿Ya? Y como se dieron cuenta, hay algunos comandos que no funcionan. El comando rectángulo en isométrico no sirve. Hay que dibujarlo con puras líneas. El comando círculo
no sirve porque el círculo siempre va a quedar frontal a nuestra vista. Se cambia por una elipse. Eje fin con la opción isocírculo, ¿no? Y aquí siempre trabajamos con el radio del círculo. Recuerden, la elipse siempre trabaja con el radio, ¿no? El comando de fase, que lo habíamos ocupado muchísimo en los otros tipos de dibujo, en el comando isométrico o en dibujo isométrico no funciona. Así que cambiamos el comando de fase por el comando copia, ¿no? Y los otros comandos que no funcionan son los empalmes y los chaflanes o los biseles, que son lo mismo. Empalme y bisel no funcionan. Hay que dibujarlos manualmente, ¿no? Y en la forma en que se lo expliqué, se pueden generar esos dibujos. Voy a dejar de grabar